Hermanos, muy buenos días. Esta mañana vamos a tener el último momento de orar por un país en el Océano Pacífico. Hemos seguido una trayectoria muy interesante, un recorrido de los países pequeños en las islas del Océano Pacífico. Para mí ha sido muy interesante porque confieso que conocía muy poco de los países y de la situación cristiana de la iglesia en este lugar. Hoy vamos a orar, o esta semana vamos a orar por un país llamado Tuvalu, un país de apenas 11 o 12 mil habitantes, a lo menos viviendo en ese país que consiste de 3 islas, pero hay muchos Tuvalus viviendo en Australia, Nueva Zelanda, Hawái, Estados Unidos y en otros lugares. ¿Qué sabemos acerca de estas islas, este país? Bueno, el país, perdón, está conformado por 3 islas principales y unas 11 islas más pequeñas. Una característica de este país son em, islas al inverso en un sentido. Tierra, como en esta imagen, que tiene una laguna al centro y el Océano Pacífico hacia afuera. Muy interesante característica geográfica. Esta es la capital de Tuvalu. Pueden ver aquí quizás la pista de aterrizaje a lo largo de esta parte y esta es la capital, ¿ok? La totalidad de la ciudad capital de Tuvalu. Obviamente estamos frente a un país sumamente interesante, muy diferente a los países que podíamos conocer. Cuando aterrizas en Tuvalu, puedes ver el océano a ambos lados y te das cuenta que estás en medio del gran océano Pacífico. Interesante cómo llegó el evangelio a estas islas. En el año 1861, un hombre llamado Elecana, un cristiano de las islas que se llaman Cook Islands. Hubo una tormenta. Este creyente estaba en una canoa y la tormenta arrastró la canoa por 8 semanas. Perdió control total de su embarcación, una pequeña canoa, y como el apóstol Pablo en el libro de los Hechos, solo que en una embarcación mucho más pequeña, y él solo. 8 semanas el viento le hizo avanzar 2.700 kilómetros. ¿Pueden imaginar eso? ¿Cómo sobrevivió ese hombre? Esta flecha en negro indica la ruta de la canoa llevada por el viento, pero llevada por Dios. Y la canoa con Elecana terminó en esta isla de Tuvalu. Él se dio cuenta que nadie ahí conocía a Cristo y Dios le dio una tremenda carga por empezar a predicar el evangelio en ese lugar. Gracias al ministerio de ese náufrago, el evangelio llegó a Tuvalu. Y es tremendo lo que Dios ha hecho a través de los años. Obviamente, cuando él llegó, el siglo XIX, la gente vivía en su forma milenial. Pueden ver los trajes típicos de las personas en ese tiempo. Pero hoy en día, casi 100% de la población se llama cristiana y pertenecen a la iglesia de Tuvalu. Es el nombre de la denominación principal, la iglesia de Tuvalu. Aquí tenemos una de muchas iglesias que están en las islas y domingo tras domingo la gran mayoría de la población acude a las iglesias. Pero unos datos aquí para poder orar esta semana. Oremos por la iglesia de Tuvalu, una iglesia presbiteriana. 97%. ¿Pueden imaginar eso? 97% de la población se considera miembro de la iglesia de Tuvalu. Lamentablemente,
hay mucho nominalismo. Tampoco hay una sana doctrina que digamos en esa iglesia presbiteriana. Así que ya se imaginan puntos por el cual debemos orar esta semana. Evangélicos, 17%. Lo lindo es que el número de evangélicos está creciendo y creciendo a pasos agigantados. En la medida que pastores están predicando la palabra de Dios, gente se convierte y pasa de la iglesia de Tuvalu a iglesias evangélicas o quedan dentro de la iglesia principal, pero ahora conocen al Señor. Así que oremos que este proceso de reevangelización pueda continuar, que la iglesia evangélica siga creciendo. Claro, hay que orar que sea un crecimiento sano, porque hay muchos carismáticos con un énfasis sobre experiencias más que doctrina. Así que hay mucho por orar por la iglesia evangélica en Tuvalu. Oremos por fidelidad espiritual y oremos también por un avivamiento de parte del Señor. Una gran necesidad en Tuvalu es por un seminario donde jóvenes que sientan el llamado de Dios pueden estudiar en ese lugar. Muchos salen, pero es una cultura muy tradicional. Allá no hay crimen, casi nadie roba, porque hay esta tradición cristiana conservadora. Qué lindo sería que pueda haber un seminario en Tuvalu y que gente quede ahí para estudiar y luego a predicar y pastorear las iglesias. Recién se ha publicado la primera Biblia de estudio en el idioma de Tuvalu, el idioma que toda la población habla. Así que ahora hay una Biblia de estudio. Oremos que el Espíritu Santo dé a creyentes un anhelo de conocer la palabra de Dios, hambre espiritual, y que el estudio de la palabra sea parte del llamado de Dios a una generación de pastores que puedan surgir para reevangelizar la población que es nominalmente cristiana, casi 100%, pero muchos todavía no conocen al Señor. Vamos a orar esta semana por Tuvalu y vamos a aprovechar a orar esta mañana. Padre amado, qué lindo es conocer estos países pequeños en islas, humanamente hablando, Señor, perdidas en el tremendo Océano Pacífico. Pero qué historia tan interesante, Señor, tú permitiendo que un creyente en una canoa viaje 2.700 kilómetros y llegue a esta isla para darse cuenta que no había creyentes, el evangelio no era conocido. Y cómo tu espíritu le dio una carga por predicar y cómo se ha evangelizado toda la población. Señor, durante estos años seguramente han habido muchos convertidos. Y en el cielo vamos a encontrar muchísimos tuvalos y escucharemos fascinados sus testimonios. Pero Padre, ahora hay mucho nominalismo. Padre, queremos pedirte que tú puedas enviar de tu espíritu un despertar espiritual. Usa esta Biblia de estudio. Que hombres y mujeres leyendo tu palabra sean confrontados con el evangelio, experimenten la conversión y puedan compartir con otros su experiencia. Padre, qué lindo sería tener un seminario evangélico en esas islas. Padre, concede esa visión, concede los recursos económicos, el material humano para enseñar. Y Padre, levanta una nueva generación de pastores que queden ahí para pastorear a su gente y ver el país convertido otra vez al evangelio. Padre, gracias por lo que tú has hecho y pedimos que durante esta semana tú nos des una carga para orar por este país, que tú hagas una obra para tu gloria
y para tu honra. Bendice, Señor, esta mañana. Mientras estamos aquí en nuestro culto, bendice aquellas iglesias evangélicas en Tuvalu. Hazles sentir tu presencia. Edifícales con tu palabra. Que salgan desafiados para vivir por ti y para servirte en esas islas donde están viviendo. En el nombre del Señor Jesús te lo pedimos. Amén. Así que, hermano, ya sabemos entonces la carga para esta semana, orar por la iglesia en Tuvalu.